Bienvenidos a un nuevo episodio de Firmes en Medio del Mundo, el podcast donde exploramos cómo la palabra de Dios nos fortalece para vivir con fe en un mundo desafiante. Hoy exploraremos segunda carta a los Corintios capítulo 9 versículo 7, bajo el título Viviendo con generosidad en un mundo materialista. Prepárense para una reflexión que nos invita a dar con alegría, incluso cuando el consumismo nos presiona a acumular. Comencemos. La lectura de hoy dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Imaginemos por un momento el mundo del siglo I, la iglesia primitiva en Corintio, una ciudad próspera que estaba llena de contrastes, riqueza helenística mezclada con idolatría, comercio floreciente y divisiones sociales. El apóstol Pablo, quien fundó esta iglesia durante su segundo viaje misionero, escribió esta segunda carta a los Corintios desde Macedonia. Pablo no era un teórico lejano, era un misionero apasionado, un ex fariseo convertido en siervo de Cristo que había sufrido persecuciones, naufragios y rechazos por predicar el evangelio. ¿Por qué se escribió esta carta? La primera epístola a los Corintios había corregido problemas como divisiones, inmoralidad y malentendidos sobre la resurrección. Pero en esta segunda, Pablo defiende su apostolado y aborda un tema práctico, una colecta para los cristianos pobres en Jerusalén, que sufrían hambruna y persecución. Los corintios habían prometido contribuir un año antes, pero su entusiasmo se había enfriado. Pablo, con tacto y amor, les recuerda la generosidad de las iglesias macedonias, que a pesar de su pobreza, dieron abundantemente. En el capítulo 9, Pablo enfatiza que dar no es una obligación legalista, como bajo la ley mosaica, sino una expresión de gracia en Cristo. Culturalmente, en un mundo romano donde las riquezas se medían por estatus y acumulación, y donde los pobres dependían de la caridad caprichosa de los ricos, este versículo desafiaba el egoísmo. Para los corintios, influenciados por filosofías griegas que valoraban el autocontrol, pero no necesariamente la generosidad desinteresada, Pablo apunta a un dar motivado por el corazón, no por presión social o religiosa. Esto era revolucionario. En lugar de dar para ganar favor o estatus, se daba por amor a Dios y al prójimo. Hoy, en nuestro mundo materialista obsesionado con el yo primero, este contexto nos recuerda que la generosidad bíblica no es un lujo, sino una respuesta a la gracia de Dios que nos dio a su Hijo cuando éramos indigentes espirituales. Ahora, profundicemos en segunda carta a los Corintios capítulo 9 versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Desglosemos frase por frase entendiendo lo que Dios comunicaba a través de Pablo en ese momento y cómo aplica a nosotros hoy. Número 1. Cada uno dé como propuso en su corazón. Pablo subraya la individualidad y la libertad. En el contexto, Dios no impone una cuota fija como el diezmo en el Antiguo Testamento. En cambio, invita a una decisión personal meditada en el corazón, ese centro de la voluntad y las emociones. Para los corintios, esto contrastaba con las ofrendas obligatorias del templo judío o las contribuciones forzadas en sociedades paganas. Dios quería comunicar que la generosidad fluye de una relación personal con Él, no de reglas externas. Hoy, esto nos recuerda que nuestra mayordomía, el manejo de tiempos, talentos y tesoros, es un acto de adoración voluntaria. No damos por presión de la iglesia o sociedad, sino porque el Espíritu Santo nos impulsa, como dice Romanos capítulo 12 versículo 1, a ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Número 2. No con tristeza ni por necesidad. Aquí, Pablo advierte contra motivaciones equivocadas. Tristeza implica dar a regañadientes, con resentimiento como quien pierde algo valioso. Por necesidad sugiere sujeción, dar porque hay que dar, o por miedo al juicio. En el tiempo de Pablo, algunos daban por obligación legal o social, pero Dios buscaba corazones transformados por el Evangelio, no actos mecánicos. Esto se alinea con el nuevo nacimiento en Cristo. Cambia nuestro interior, haciendo que el dar sea gozoso, no forzado.
En nuestra era, aplica como el materialismo nos hace aferrarnos a posesiones. Dios nos llama a dar sin lamento, confiando en su provisión, como en Mateo capítulo 6, versículo 33, donde buscamos primero su reino. Número 3. Porque Dios ama al dador alegre. Esta es la culminación. Dios se deleita en quien da con alegría, como un padre que disfruta el regalo entusiasta de su hijo. En el griego original, alegre evoca hilaridad, un dar exuberante. Para los corintios, esto motivaba, en medio de su inconsistencia, a dar alegremente, no por merecimiento, sino por gracia. Esto refuerza que nuestras obras no salvan, pero reflejan una fe viva. Hoy, en un mundo que valora el acumular sobre el compartir, Dios nos invita a dar con gozo, sabiendo que Él multiplica lo dado, como la semilla que produce cosecha. La palabra no es solo para estudiar, sino para vivir. Aquí van 3 aplicaciones prácticas para confiar en Dios en medio de las presiones sociales modernas, como el consumismo, las redes sociales que fomentan la envidia y la cultura del éxito medido por posesiones. Número 1. En las finanzas personales. Practica el dar intencional en tu presupuesto semanal. En un mundo donde las deudas y las compras impulsivas nos atrapan, decide en oración una porción de tus ingresos para dar. Tal vez el 10% o más, no como la ley, sino como propuesta del corazón. Por ejemplo, si ganas un sueldo modesto, aparta 50 pesos mensuales para ayudar un ministerio local o a un vecino en necesidad. Esto transforma tu mentalidad. En lugar de ver el dinero como mío, lo ves como de Dios. Confía en Él para suplir, como Filipenses 4:19 lo promete. Número 2. En las relaciones con los demás. Comparte tu tiempo y tus talentos sin esperar nada a cambio. En un mundo donde muchas interacciones se miden por beneficios o favores, la Biblia nos invita a servir con alegría y genuino interés por otros. Esto puede expresarse en gestos muy sencillos: escuchar, apoyar, acompañar o ayudar en lo que esté a tu alcance. Practicarlo combate el aislamiento, fortalece la comunidad y recuerda que cada acto de servicio refleja el amor de Dios en nosotros. Número 3. En el consumo ético. Procura que tus decisiones de compra reflejen generosidad y responsabilidad. En un tiempo marcado por el consumismo rápido y el desperdicio, es valioso revisar nuestros hábitos y elegir opciones que promuevan justicia, dignidad y buen uso de los recursos. Ser intencionales al consumir nos permite vivir la mayordomía integral, administrar no solo el dinero, sino todo lo que Dios nos ha confiado. Así, incluso nuestras compras se convierten en una expresión de fe, servicio y amor al prójimo. Al llegar al final de este episodio, dejemos que las palabras de segunda carta a los Corintios capítulo 9, versículo 7 se asienten suavemente en nuestro interior. Dios ama al dador alegre. No es solo una instrucción, es una invitación tierna y transformadora en medio de una cultura que nos presiona a acumular, competir y proteger lo propio. Dios nos ofrece un camino distinto, el camino de la generosidad que libera, sana y ensancha el corazón. La verdadera generosidad no nace de la obligación ni de la culpa, sino del asombro de haber recibido primero vida, gracia, amor inmerecido. Cuando recordamos esto, dar deja de ser un sacrificio y se convierte en una respuesta natural. No se trata de una generosidad superficial o impulsada por la aprobación externa. Es una generosidad profunda, arraigada en la convicción de que todo lo que somos y tenemos proviene de Dios. Y ese principio toca cada parte de nuestra vida. En nuestras decisiones cotidianas, cuando compartimos tiempo, recursos, escucha o apoyo, estamos diciendo sin palabras: Señor, confío en ti más que en mis seguridades. Mi identidad no está en lo que poseo, sino en lo que tú haces en mí. Ese tipo de dar no empobrece, al contrario, abre espacio para que Dios derrame gracia, fortaleza y propósito, tal como promete segunda carta a los Corintios capítulo 9, versículo 8.
Así que llevemos esta verdad más allá del episodio. Permitamos que nuestra fe se exprese en actos concretos de generosidad, grandes o pequeños, visibles o secretos, pero siempre sinceros. Si hoy sientes un impulso en tu corazón, no lo ignores. Puede ser el Espíritu guiándote hacia un paso de obediencia y confianza. Señor amado, venimos delante de ti con gratitud por tu palabra que ilumina, corrige y transforma nuestro corazón. Gracias por mostrarnos a través de Segunda Carta a los Corintios capítulo 9 versículo 7 que la verdadera generosidad nace de un corazón que ha sido tocado por tu gracia. Padre, ayúdanos a vivir libres del temor que produce el materialismo y a confiar plenamente en que tú eres nuestro sustentador. Forma en nosotros un espíritu dispuesto, sensible a la necesidad del prójimo y alegre para dar. Que cada acto de generosidad sea una expresión auténtica de nuestra fe y una oportunidad para reflejar el carácter de Cristo en un mundo que tanto lo necesita. Renueva nuestra mente, Señor, y enséñanos a usar nuestros recursos, tiempo, talentos y bienes con sabiduría, humildad y amor. Te pedimos que esta enseñanza no quede solo en palabras, sino que produzca fruto en nuestra vida diaria. Que tu Espíritu Santo nos guíe a vivir con manos abiertas y corazones confiados, sabiendo que tú suples todo lo que falta y que en ti encontramos nuestra verdadera riqueza. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este episodio de Firmes en Medio del Mundo. Hoy recordamos que vivir con generosidad no es una carga, sino un privilegio que fluye de la gracia que Dios ha derramado sobre nosotros. Que estas verdades te fortalezcan en tu caminar diario y te motiven a vivir con manos abiertas aún en un mundo que insiste en cerrarlas. Te esperamos en el próximo episodio, donde seguiremos profundizando en la palabra para mantenernos firmes en la fe, aún en medio de un mundo que se mueve.